Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Un hermano de apellido Kambarami trabajaba produciendo y distribuyendo Biblias en un país de África. Un día, él ofreció a un hombre una copia del Nuevo Testamento. Pero este hombre no estaba interesado y le dijo a Kambarami que solo usaría las páginas de la Biblia para enrollar cigarrillos y fumarlos. Kambarami le contestó: haré este trato contigo. Te daré este libro si prometes leer cada página antes de fumártela. Él le entregó el Nuevo Testamento, esperando lo mejor, y en ese momento se separaron. Más de una década después, Kambarami estaba asistiendo a una conferencia cuando, para su sorpresa, el orador en el escenario lo señaló repentinamente entre la audiencia y dijo: este hombre no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Hace 15 años me dio un Nuevo Testamento. Aunque le dije que usaría las páginas para enrollar cigarrillos, me hizo prometer que leyera las páginas antes de fumármelas. Bueno, me fumé Mateo. Fumé Marcos, llegué a fumar Lucas, pero cuando llegué a Juan capítulo 3, verso 16, no pude fumar más. Mi vida cambió desde ese momento. Hermanos, este hombre, como otros incontables millones de personas antes y después que él, había sido capturado por el mensaje de la Biblia. Se hizo cristiano y dedicó su vida a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Esta historia poderosa ilustra muy bien el título de este mensaje. Solo la palabra tiene poder para salvarnos y transformarnos. Hermanos, el salmo que nuestro hermano Kidani nos leyó, Salmo 19, es una poesía hebrea. Es importante que entendamos eso porque la poesía hebrea es diferente a nuestra poesía contemporánea. En vez de estar utilizando rimas, utiliza la poesía hebrea paralelismos, imágenes, personificaciones y múltiples ejemplos para causar un impacto en su mensaje. Este Salmo 19 nos presenta 3 puntos sobre la revelación de Dios. El primer punto: Dios revela su existencia en la creación. Todo lo que existe no pudo haber venido de la nada. Hay un creador de todo cuanto existe. El salmista tiene claro que ese creador es Dios. Su creación es tan compleja, tan perfecta y tan precisa que es innegable que esto fue creado por un ser perfecto, poderoso y lleno de sabiduría. Pero, ¿cómo sabe el salmista esto? ¿Cómo llega a esta conclusión? Verso 1 nos dice: los cielos cuentan. En ese mismo verso 1 también dice: el firmamento anuncia. Luego en el verso 2, el día emite palabra. Y ahí mismo habla de que la noche declara sabiduría. Es la misma creación la que le comunica al salmista esta verdad. La creación se comunica sin lenguajes, ni palabras y sin una voz. Pero las personas pueden entender lo que la creación comunica. La creación de Dios no está sujeta a un idioma.
a una cultura o a un estilo gramatical. La creación utiliza un lenguaje universal, visual, que es entendida por todas las generaciones, lenguas, naciones, culturas. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Cuando vemos los árboles, los animales, la inmensa gama de especies y su comportamiento, todo eso nos da testimonio de la existencia de un creador poderoso y perfecto. ¿Ustedes sabían que su corazón palpita más de 42 millones de veces cada año? La Tierra está rotando a una velocidad de 1040 millas por hora. 1040 millas por hora. Y no nos enteramos. Existen más de 12,000 especies de hormigas en el mundo. Un colibrí rota sus alas en forma de 8. Unas 80 veces por segundo. 80 veces por segundo. Todo el detalle y la complejidad de lo que existe anuncia que hay un creador detallista, poderoso y creativo. No puedes ver la creación y concluir que todo vino de la nada. Bueno, a menos que estés rechazando la verdad. Me encanta cómo un hermano llamado Ray Comfort explica esto. Cuando miras un edificio, para ti es evidente que detrás de la construcción hubo un ingeniero o un arquitecto que lo diseñó. Cuando miras una escultura o una pintura, detrás de esa obra es evidente que un artista lo diseñó. Tanto el edificio como la obra expresan que tuvieron un creador y tú no dudas de la existencia del arquitecto, del ingeniero o del artista, aún sin haberlos conocido. Asimismo, todos debemos llegar a la misma conclusión de que la creación tiene un creador y ese creador es Dios. Si estudias en la escuela o en la universidad, escucharás a más personas diciendo que Dios no existe y que todo lo que vemos vino de la nada. E inclusive te tratarán de retar para que le muestres evidencias de que existe un Dios. El escritor del Salmo 19 da un argumento para responder a aquellos que tratan de sembrar dudas en nuestra fe. La creación misma es evidencia de la existencia de Dios. En Romanos 1, verso 20, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, se refiere a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación, en otras palabras, lo que es visible, da testimonio de la existencia de Dios, a quien no podemos ver. Nadie tiene excusa ante Dios, porque Dios ha dejado su creación que nos dé testimonio de Él. ¿Qué más le comunica la creación a David? El salmista personifica al sol en los versos 4 al 6. Él nos dice que Dios puso tabernáculo, en otras palabras, una casa. Él llama al sol esposo. Lo personifica, que sale de su tálamo, en otras palabras, de su habitación. ¿Cuál gigante? Haciendo referencia a su gran fuerza. Corre el camino. En otras palabras, emprende una trayectoria trazada. Dios le dio al sol un lugar, le asignó una tarea y un propósito. Eso es exactamente lo que ha sucedido.
y el sol ha hecho lo que Dios le ordenó desde el principio, día tras día. El sol es 109 veces más grande que la tierra y se mueve 500 millones de millas por hora. Y se sujeta a su creador. El salmista ve claro que el sol no se sale de su lugar donde Dios lo colocó. No deja de hacer lo que le fue asignado, que fue alumbrar. Y contiene su inmenso poder y fuerza para ofrecer lo que se le ordenó: un calor controlado e iluminación. Todo lo que vemos de la creación se sujeta al propósito de su creador, nuestro Dios. Y si todo lo creado se sujeta al propósito de su creador, ¿qué de nosotros? El hermano Paul Washer escribe lo siguiente: Dios ordenó a las estrellas que guardaran el cielo de medianoche, y ellas tomaron su lugar. Dios mandó a los planetas para moverse en sus órbitas, y ellos así hicieron. Ordenó que se aplanaran los valles y que se levantaran las montañas, y obedecieron. Dijo al bravo mar que no avanzaran más, a lo cual obedeció. Sin embargo, a pesar de la total obediencia de los mayores poderes de la creación, el hombre levantó su pequeño puño frente a Dios y se rebeló contra él. Tú eres su creación. Tú eres creación de Dios y te debes a Él por completo. Dios es el creador de todo. Como creador, Él es el dueño de su creación. Él es dueño de nuestras vidas. Pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Hemos desobedecido sus mandamientos. Por nuestra rebeldía nos hemos convertido en enemigos de Dios. Necesitamos ser redimidos de esta condición. Necesitamos saber cómo podemos ser reconciliados con el Dios a quien ofendimos y de quien nos separamos. Aunque la creación nos muestra a un Dios poderoso, creativo y lleno de sabiduría, esta revelación es incapaz de decirnos cómo puede ser reparado todo lo que está roto en nuestras vidas y en el mundo entero. Lo que nos lleva al segundo punto del salmista. Dios se revela a sí mismo y su voluntad en su palabra. Aunque la creación pueda mostrarnos el poder, la perfección y la sabiduría de Dios, no puede darnos a conocer todas las características de Dios y su voluntad. La creación no nos dice cómo conocer a ese Dios y cómo conocer su voluntad. En los versículos 7 al 11, el salmista nos explica que es por medio de la palabra de Dios que podemos conocer a Dios y su voluntad. En estos versículos, el escritor repite 6 veces, refiriéndose a Dios con el nombre Jehová. En los primeros 6 versículos, el salmista utiliza la palabra Dios. Es para referirse al Creador. Ese nombre muestra su deidad. Pero en los versos 7 al 9 utiliza el nombre Jehová o Yahweh, de quien estábamos cantando hace unos minutos, que en la Biblia se utiliza para referirse al Dios de pactos, Dios de promesa. Cada una de esas 6 veces que el salmista mencione el nombre Jehová, menciona también una característica y un efecto de la palabra de Dios. En el versículo 7, el salmista nos dice que la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. La palabra ley se refiere a la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Esta revelación de Dios no contiene errores o defectos.
La palabra de Dios está completa. Ella no necesita que se le añada algo o que le removamos algo. Dios es perfecto y por tanto su palabra es perfecta. ¿Y qué efecto produce esto? Convierte el alma. La palabra de Dios restaura a una persona, la hace nueva, la transforma. La palabra de Dios es suficiente para restaurar a través de la salvación hasta la vida más destruida. ¡Wow! Y aquella vida ya salvada, la palabra de Dios es suficiente para continuar santificándola. Renueva tu entendimiento. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos. La palabra cambia. A personas de ser egoístas y mezquinos, los hace dadores generosos. De vivir en ira y contienda, nos hace reconciliadores que amamos. Del orgullo a la humildad. ¿Recuerdas qué cambios la palabra hizo en ti cuando te convertiste a Cristo? ¿Qué cambios continúa la palabra de Dios produciendo en ti ahora, hermano? Ahora. No puedes seguir siendo la misma persona cuando te expones al poder de la palabra y tu corazón es transformado por ella. No puedes. También en el verso 7, el salmista nos añade que la palabra de Dios es fiel y hace al sabio sencillo. La palabra de Dios es fiel. En otras palabras, la Biblia es confiable. No falla. Es digna de nuestra confianza. La Biblia nos provee una base segura sobre la cual podemos construir nuestras vidas y destinos eternos. Y el efecto de esta palabra confiable es que hace al sabio sencillo. ¿Pero qué es esto de sencillo? ¿Qué significa? Proverbios capítulo 14, verso 15, dice que el sencillo o simple todo lo cree. En otras palabras, el sencillo o simple es alguien que se cree cualquier cosa y se vuelve obstinado en su propio juicio. Esta persona es ignorante y fácil de engañar. Pero el salmista nos está diciendo que la palabra de Dios toma a una persona que tiene una mente simple, sin discernimiento, y hace que sea experto en todos los temas de la vida que importan. Solo la palabra de Dios puede sacarte de ese estado de vulnerabilidad, de ignorancia, y darte la sabiduría para actuar con prudencia. En el verso 8, el salmista nos dice que la palabra de Dios es recta y alegra el corazón. Los mandamientos son reglas, las instrucciones de Dios. Estos mandamientos son rectos. Dicho de otra manera, la palabra de Dios es un camino derecho, claro, sin incertidumbres. Con ella conoces cuál es tu destino. Todo esto produce una verdadera alegría y contentamiento y paz en tu corazón. Cuando vamos en el auto por un camino que ustedes no conocen, ¿qué utilizan para llegar a su destino? Utilizan un GPS, ¿verdad? El GPS te da las direcciones y te muestra cuál es la ruta que debes de tomar. Y si tienes uno que se conecta al internet, te dice dónde está el tráfico, si hay accidentes, y te muestra rutas alternas para llegar a tiempo al destino que ha sido trazado. Tener un GPS te brinda un sentido de seguridad, porque sabes que el GPS te va a llevar a tu destino programado. Podemos decir que la palabra de Dios traza el camino correcto a través del difícil laberinto de la vida. La palabra de Dios nos guía por el camino correcto de la vida.
y por eso nos trae gran gozo, porque estamos seguros hacia dónde vamos. La alegría de nuestro corazón está relacionada con nuestra exposición a la palabra de Dios. Escucha lo que Thomas Brooks escribió. Oh amigos, si buscaran con toda responsabilidad la lectura de las Sagradas Escrituras, encontrarían tanta felicidad que no pudieran contar, y tanta felicidad que no pudieran medir, y felicidad tan abundante que no se puede definir, y felicidad tan preciosa que no se puede valorar. Si todo esto no te atrae a leer las Sagradas Escrituras, no sé qué lo hará. George Mueller también escribió: ¿de qué forma podremos lograr esta duradera felicidad del alma? ¿Cómo aprenderemos a disfrutar a Dios? Él mismo responde: esta felicidad debe obtenerse a través del estudio de las Sagradas Escrituras. En ellas Dios se ha revelado a nosotros por Jesucristo. También el verso 8, el salmista nos dice que la palabra de Dios es pura y alumbra los ojos. La palabra precepto que utiliza el salmista es un sinónimo de la palabra mandamientos. También se refiere a la palabra de Dios. El escritor nos dice que la palabra de Dios es pura. La escritura no es ambigua o confusa. Tomada en su conjunto, la Biblia no es un libro de dudas que te deja inseguro acerca de la vida y la verdad. Y el efecto de esta palabra es que te trae luz a tus ojos. Es como cuando ustedes están en su auto. Si es primavera, algo bien común que sucede aquí en Tampa es que el polen cubre por completo el auto. Y cuando tratas de emprender el camino en el auto, no puedes ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces para poder conducir? Prendes el parabrisas, el limpiabrisas, con el propósito de remover aquello que impide ver con claridad. La palabra de Dios provee claridad absoluta. Trae comprensión donde hay ignorancia, orden donde hay confusión y luz donde hay oscuridad espiritual y moral. En el verso 9, el escritor nos dice que la palabra de Dios es limpio y que permanece para siempre. La palabra limpio habla de la ausencia de impurezas, suciedad, contaminación o imperfección. La escritura está libre de pecado, maldad, corrupción o error. Por tanto, la verdad que transmite es absolutamente sin mancha y sin defecto. Debido a que es impecable, la escritura permanece para siempre. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es permanente, inmutable, en otras palabras que no cambia y por lo tanto relevante para todo el mundo en todas las épocas de la historia. Siempre ha sido y siempre será suficiente. Algunas personas afirman que la Biblia no está actualizada o no es lo suficientemente sofisticada para nuestra sociedad del día de hoy educada. La escritura no necesita ninguna actualización, edición o corrección, hermano. Sea cual sea el tiempo o la cultura en que se vive, es eternamente relevante. Nuestro pastor hace 2 domingos atrás nos citó Hebreos 3:7 y nos explicaba que es una cita del Salmo 95. Y había una diferencia en tiempo. El Salmo 95, al momento en que se escribía Hebreos, habían pasado 1600 años. Y todavía en la carta de Hebreos hablaba en el presente, en el hoy, que sigue haciendo eso para lo que fue enviada hoy y todavía sigue actuando en nuestro presente.
La Biblia no necesita ninguna ayuda en ese sentido. La Biblia es la revelación de Dios para todas las generaciones. También en el versículo 9, el escritor nos dice que la palabra de Dios es verdad y toda ella es justa. La palabra juicios es un término legal que describe un veredicto o una declaración de un juez. Estos juicios vienen desde el asiento del juez supremo de la tierra. La Biblia es la norma de Dios para juzgar la vida y el destino eterno de cada persona. La justicia humana siempre será limitada. El hombre nunca va a poderlo ver todo. En cambio, Dios conoce todas las cosas y es bueno. Juzgará justamente. ¿Qué esperanzador es eso? El salmista añade en el verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El oro era el recurso más valioso en los tiempos de David. La escritura es infinitamente más valiosa que las cosas más valiosas de este mundo. Esto proviene de alguien que era un rey y tenía riquezas. Puedes tener todas las riquezas de este mundo, pero solo la palabra de Dios es perfectamente suficiente para todas las necesidades de tu vida. La miel era la sustancia más dulce y deseable en los tiempos de David. Para David, meditar en la palabra de Dios fue una fuente de gran placer y de enriquecimiento. Significaba más para él que las cosas más dulces de la vida. Tal vez para mí se me hace difícil conectar la miel con el deleite, pero si tú eres como yo, a ti te encanta y te fascina el café. Es algo que yo me puedo levantar temprano y lo primero que yo necesito, yo prefiero no desayunar, pero una buena taza de café. Oh, amén. Eso, wow, me da fuerzas, trae deleite, es algo que me disfruto, me gozo, me da placer. Pero el café solo me trae una satisfacción momentánea. Cuánto más satisfacción produce la palabra de Dios que alimenta tu espíritu. A mí me gusta el café, pero tal vez a ti tú te deleitas en otras cosas. En postres, en comida, en carne. No importa lo que sea, la palabra de Dios produce una mayor satisfacción. Esta palabra de Dios, que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad, amonesta al salmista. Él escribe en el verso 11, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Al exponer su vida a la palabra de Dios, David es advertido de los peligros en esta vida. Y guardar u obedecer la palabra de Dios, hay premio. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? La Biblia te ayuda a no caer en el dolor, el sufrimiento o la vergüenza del pecado. ¿Eso significa que voy a lograr seguir la palabra de Dios a la perfección? No. ¿Por qué? No somos perfectos y vamos a continuar pecando. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Si soy una persona imperfecta, ¿cómo respondo ante esto delante de la palabra de Dios? Lo que nos lleva al tercer punto del salmista. La respuesta del hombre ante la palabra de Dios. En primer lugar, el salmista reconoce su pecado. El verso 12 comienza haciendo esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? El salmista comienza reconociendo que la palabra de Dios muestra sus pecados. Él se ha expuesto a la palabra de Dios, que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad. Y reconoce la profundidad y la perversidad de su propio corazón.
En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios conoce y solo la palabra nos puede mostrar quiénes somos y por qué vivimos y cómo vivimos. El apóstol Pablo le llama a la palabra un espejo. Nos permite ver nuestro pecado. Por eso el salmista clama a Dios pidiendo que le muestre sus propios errores en la palabra y lo libere. En otras palabras, que lo perdone de todo pecado. Esta es una actitud de humillación, reconociendo que se ha revelado ante aquel que le ha dado todo. David no quiere resistirse a la corrección de la palabra de Dios. Y él no quiere esconder su pecado debajo de 1000 excusas. Pero por eso él escribe: preserva también a tu siervo de las soberbias, en otras palabras, el orgullo, que no se enseñoreen de mí, que no te dominen, que no me gobiernen. El salmista no se resiste a la corrección de la palabra de Dios, porque sabe que el pecado que Dios le ha hecho evidente a través de la palabra es mortal para su alma. El pecado destruye la vida del ser humano. Y el salmista sabe que cuando la palabra de Dios le muestra su maldad, es para bien. Es para bien. Cuando ves tu pecado en la palabra, es para bien. Por eso David añade: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista sabía que esta palabra, la palabra de Dios, era la única que podía renovarle y santificarle. Así que él no se resistía al trabajo de la corrección de Dios. Amado hermano, ¿buscas en la palabra de Dios corrección? Si lo haces, no te resistas a la corrección de la palabra. No evites o pelees contra la obra de Dios por medio de su palabra en tu corazón. Ella te está transformando. Ella te está renovando. Ella te está dando sabiduría. Ella es la que te está alegrando el corazón. Ella es la que está alumbrando tus ojos. Deleítate en ella, porque ella deleita tu alma. Si no lo haces, ¿por qué? Pregúntate por qué. Si es así, hombre, busca un hermano maduro en la fe aquí en la iglesia que te ayude, que te disipule a cómo hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios como un hábito en tu día, un devocional. Mujer, y la iglesia también tiene mujeres maduras en la fe que te pueden ayudar. No estamos solos. Para esto Cristo levantó a su iglesia, el cuerpo de Él, de Cristo, para ayudarnos los unos a los otros. En segundo lugar, el salmista reconoce que Dios es su redentor. Él escribe en oración a Dios: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Dios de pacto, roca mía, el que me sostiene, redentor mío. Un redentor era alguien que rescataba a otra persona de la esclavitud. David reconoce que la palabra de Dios ha sacado a la luz su pecado, pero que Dios lo ha rescatado de esa esclavitud al pecado, le ha perdonado. Y ahora David puede honrar a Dios hasta con sus palabras y en las meditaciones privadas de su corazón. Wow. La Biblia nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que los pecadores pudieran ser rescatados de la condenación eterna y ser reconciliados con su Creador, contra quien se han rebelado. En Juan capítulo 8, verso 34, Jesús dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero en el verso 36 nos dice: si el Hijo, refiriéndose a Él mismo, Jesús, os libertares,
seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús dejó su trono para venir a rescatar de la muerte a quienes se arrepienten de su pecado y creen en Él como Salvador. Él trae vida, hermanos, y libertad a los que antes estaban condenados por su pecado. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Jesús para ser salvo, te ruego que vengas a Cristo hoy. Te imploro que vengas a Cristo hoy, hermano. Y con esto concluyo. ¿Cuál es tu opinión de la Biblia? De acuerdo a lo que hemos hablado hoy, ¿qué opinas de la palabra de Dios? Un hombre en la India llamado Mahatma Gandhi, que nunca llegó a ser cristiano, dijo a un grupo de misioneros: ustedes los cristianos cuidan un documento, hablando sobre la Biblia, que contiene suficiente dinamita para volar toda la civilización en pedazos, poner el mundo al revés y traer paz a un planeta desgarrado por la guerra. Hermanos, esto fueron palabras de un hombre que nunca conoció a Cristo. ¿Cuál es tu opinión de la Biblia? Y más importante aún, ¿cuál es tu respuesta ante ella? Te imploro que reconozcas tu pecado y ven a Dios, que rescata a pecadores y transforma con el poder de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por la revelación de tu existencia en tu creación. Nos podemos maravillar y deleitar en las grandes cosas que tú has hecho, Señor. Pero sabemos que eso es insuficiente para mostrar nuestro pecado, mostrar nuestras rebeliones, Padre. Gracias, Padre, porque has revelado tu palabra, porque tu palabra sí es perfecta, es completa y nos ayuda, Señor. Nos restaura a ti si reconocemos nuestro pecado y confiamos en la salvación de Cristo Jesús, que ha sido expresado en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido diligentes en nuestra meditación de la palabra. Ayúdanos, Señor, es solo tu Espíritu el que nos puede ayudar a que podamos crear una vida de devoción en la palabra. Una vida donde nos deleitemos en tu palabra, la disfrutemos, Señor, y que veamos fruto por medio de la renovación de nuestro entendimiento en ella, trayendo luz a dónde debemos caminar, dirección hacia dónde nos debemos dirigir y poner nuestra mirada en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. Padre, gracias. Te bendecimos y te exaltamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.